Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en esta oportunidad nos encontramos con la abogada venezolana Karina San Luis de Rincón. Ella se encuentra en República Dominicana, donde viene realizando actividades diversas en materia de protección de derechos humanos y sobre todo atención a la migración venezolana. Ella es perseguida política también. Con ella vamos a estar conversando sobre estos temas, pero primero vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Karina, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenos días, Alan. Agradecida de esta nueva invitación a estos espacios de información e interacción. Bueno, Karina, Con- ¿cómo está en estos momentos la situación de la migración venezolana en República Dominicana? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo ha sido el desempeño de esta migración que es significativa en esta isla? República Dominicana ha tenido la apertura de hacer un proceso de regularización para los venezolanos que permite el estatus temporal para el estudio o el trabajo. Ha brindado un esquema de protección y de solidaridad internacional para la migración venezolana en aquellos casos donde han logrado efectivamente sumarse al proceso de regularización migratoria. La regularización migratoria consta de 3 fases y la mayoría de los venezolanos acudieron en su oportunidad para lograr tener esta permanencia temporal permisada. Ahora bien, hay situaciones que todavía están verificándose, como es el caso de los niños nacidos en territorio dominicano de ambos padres venezolanos, que tienen ahora mismo el acceso al plan de regularización porque comprendemos que los niños nacidos en este país y que no hayan logrado la inserción de su partida como hijos de venezolanos nacidos en el extranjero, pues quedan apátridas, no son dominicanos, porque este país tiene en su haber una sentencia que es vinculante, que no permite el ius solis, es decir, que aquellos niños nacidos de padres extranjeros en territorio dominicano que no demuestren arraigo o vínculo con el Estado dominicano, no tienen el acceso a configurar un derecho de nacionalidad por haber nacido en Dominicana, en República Dominicana. Entonces, en este sentido, hay niños de padres que no han podido acceder por una u otra razón a completar lo que por la vía legal es un requerimiento sine qua non, que es la presentación ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Santo Domingo para hacer la inserción de la partida, igualmente poder acceder a sacarle el pasaporte venezolano a esos niños. Aquellas Ahora, personas que sí han logrado hacer esto, entonces tienen la oportunidad actualmente de poder regularizar estos niños. ahora cuéntame una cosa, Karina. ¿Cuántos venezolanos aproximadamente hay en República Dominicana en este momento? ¿Y cómo ha sido su incorporación a la sociedad dominicana? Porque lo importante de estos procesos migratorios no es solamente el vivir en otro país, sino en saber convivir e integrarse a las sociedades de acogida. Tuvimos un proceso bastante desafiante antes de la voluntad política. Le debemos a estos espacios actuales el hecho de que se haya logrado a través de una resolución administrativa que en otra hora nosotros valoramos en una entrevista hace un par de años, ¿recuerdas? Eh, y esto permitió a través de esta resolución administrativa el poder acceder
a un permiso temporal que ya lleva vigente todo este espacio de tiempo y que ha permitido la renovación de visas a muchos venezolanos. Eh, Tengo que ser sincera, había una estimación de algunos 114.000 venezolanos que cuando nos contabilizamos no llegamos a ese monto, no llegamos a esa cifra. Y luego está el hecho de que hubo una migración una vez obtenida la visa, muchos se retiraron a un tercer país. Entonces, eso genera que hubo una salida importante por tres cosas. Primero, porque emigraron para un tercer país. Segundo, porque por alguna razón retornaron a Venezuela y no regresaron. Y tercero, porque han sido beneficiados por medidas de protección internacional a través de reasentamientos en un tercer país. Y por aquellos que también se han ido por motu propio a solicitar igualmente en otros países las medidas de asilo político. Ah, ahora bien, esa integración con la sociedad dominicana, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido positiva? ¿Ha tenido sus bemoles? ¿Ha episodios quizás de xenofobia o porofobia? ¿Cómo ha sido esa integración? La integración con el pueblo dominicano ha sido con una dinámica de integración, de participación y de convivencia en armonía. Siempre hay, en todos procesos migratorios, siempre hay situaciones que son, en este caso, excepcionales. Quiero manejarte desde el punto de vista estrictamente del derecho penal, situaciones de violencia con nuestras mujeres migrantes. Han habido feminicidios de mujeres venezolanas, casos que han quedado incluso algunos sin determinar responsabilidades, otros sí llevaron la carga de un proceso justo hasta determinar las responsabilidades penales, inclusive de ciudadanos dominicanos involucrados, comprometidos y penalizados por los hechos. Eh, en este caso, a mí me ha tocado como acompañante humanitaria de mujeres migrantes víctimas de violencia, atender de cierta manera en estos espacios judiciales, como bien lo dice la titularidad, acompañando a esa connacional que es sobreviviente de estos hechos. Ahora bien, desde el punto de vista de la integración sociocultural, esto es un pueblo que tiene buena memoria y tiene lazos fraternales. Hay muchos dominicanos y dominicanas que se acercan al acervo histórico de los grandes lazos de fraternidad entre los pueblos y hemos tenido una acogida en ese sentido muy amplia. El dominicano es, y yo me atrevo a decir el caribeño, pero como estamos en República Dominicana, hablemos de República Dominicana. Claro. Eh, el pueblo dominicano es un pueblo realmente creyente, es un pueblo con multiculturalidad, con apertura, es un pueblo que con los venezolanos no tiene ningún tipo de incidencias que conlleve a manejarse unos esquemas migratorios de rechazo. No así con otro tipo de migraciones y con otro tipo de nacionalidades. El dominicano recuerda que nosotros a Duarte y hay muchas situaciones que nos generan vínculos en el marco de la historia. Y estas situaciones nos llevan a tener como pueblo idiosincrasias similares. Y esto es un pueblo muy cultural y alegre. Yo tengo por decir
que la dominicanidad en positivo es realmente sana, proactiva, acompañante. Por supuesto, siempre hay fases, Alan, donde el proceso de integración es difícil. Para nosotros los venezolanos han habido espacios que son casos aislados porque no se pueden determinar como que son reiterados, pero siempre hay en toda migración, hay sus niveles de riesgo, de rechazos, y en este caso tenemos el problema de la trata de nuestras mujeres migrantes y también el tráfico ilícito de migrantes. Y este tema sí es importante abordarlo porque tenemos personas incluso desaparecidas que han llegado por alta mar desde Colombia, cruzando de forma irregular, llegando a espacios de territorio dominicano y luego aquí no aparecen. Ya luego de aquí se pierde la pista de esas personas. Entonces, esas cosas hay que manejarlas desde el punto de vista de lo que es la seguridad a la migración. Hay un aspecto importante que acabas de mencionar, el tema de la violación de derechos humanos de migrantes por, pudiéramos decir, grupos del crimen organizado, porque es la única manera de entender un proceso en donde desde Venezuela captan migrantes, los trasladan a diversas regiones del mundo y unos casos muy específicos, estos migrantes son sometidos a desaparición forzosa y, como bien has dicho, poco se sabe de ello. De manera integral, ustedes han tratado de enlazar con otros grupos que están trabajando sobre estos temas en América Latina. Específicamente desde la Federación PACUR, a la cual pertenezco y represento como coordinadora país en República Dominicana, hemos tenido la oportunidad y el desempeño de resguardar intereses morales, humanitarios, de familias migrantes que tienen a sus hijos desaparecidos. Y hemos procedido a realizar, en este caso, la denuncia formal ante los organismos competentes, a solicitar una serie de pautas de investigación que hasta ahora estamos a la espera de los resultados. Participé, tuve la apertura por parte del organismo policial a cargo de la investigación, participé en los puntos señalados de inicio de la geolocalización de ciertas evidencias fílmicas. Tú sabes que soy criminalística, que he tenido una amplia, digamos, trayectoria como abogada penalista y bueno, tuve esa apertura de inicio. Fuimos atendidos debidamente, resguardado el debido proceso, se inició una investigación penal, estamos esperando el resultado y las autorizaciones judiciales que correspondan a ese caso específico para la autorización de la emisión de la alerta ámbar o alerta amarilla, que no es otra sino la alerta en Interpol de todas las redes de sistemas policiales en el mundo para que esta persona sea declarada desaparecida y objeto de interés para la búsqueda. En este caso, marcaría un precedente y es lo que estamos buscando. Quiero decirte que Carla Angola, como periodista venezolana, tuvo la difusión de una noticia crimen relacionada con un caso de desaparición en alta mar, también de otras jóvenes venezolanas pertenecientes a una familia que denunció. Hay mucho temor, hay bastante situaciones que comprometen inclusive el tener todos los debidos resguardos para la protección no solamente de la víctima, porque tenemos que manejarnos en esos esquemas y los daños colaterales que implica para la seguridad de la familia. Estas cosas se manejan bajo un protocolo de resguardo con toda la confidencialidad para no comprometer el buen desempeño
de las investigaciones, somos respetuosos, estamos acatando el debido, las debidas recomendaciones que hemos obtenido por parte de las autoridades policiales del DICRIM y estamos pendientes de las resoluciones o de cualquier tipo de resultados que arrojen las experticias hasta ahora solicitadas. Karina, hay ya, pudiéramos decir, que haya una visibilización efectiva de esta situación que está atravesando la migración venezolana. Es rudo lo que voy a comentar, pero siempre he sido frontal, Alan, aunque eso me coloque en una línea de riesgo. La dificultad en materia de desaparecidos, con todo lo que implica una red de trata de delincuencia organizada internacional, arroja a todas aquellas personas que de una u otra manera consideran el hacer unas migraciones irregulares, por lo demás riesgosas en alta mar, de llegar a otros espacios para alcanzar quizás el sueño de un bienestar que es inalcanzable bajo esos parámetros. Yo abogo porque este programa sirva para concientizar a todos aquellos migrantes venezolanos que están en un estado quizás de desesperación, que están en el norte de Santander o en otros espacios donde puedan estar con una economía deprimida o con una situación complicada de subsistencia que le genere a ellos el que le vendan este tipo de sueños. La realidad es muy dura, es totalmente distinta y esa embarcación marítima, por demás ilegal, esa travesía, es una travesía que va directa hacia lo que puede ser una esclavitud contemporánea o la ausencia absoluta por una muerte precipitada. Eso es el llamado que yo hago a los jóvenes venezolanos y venezolanas y a cualquier otro migrante que haga este tipo de acciones. Porque si bien es cierto, por un tema de territorio plano, como nos expresamos nosotros, y no un territorio insular, la selva de Darién se constituyó como el paso hacia una migración irregular, donde se cruzaban vastos países desde Colombia, pero cruzaran alta mar hacia espacios del Caribe. Es realmente una situación desesperada que conlleva a situaciones traumatizantes porque nadie sabe el paradero de ese ser querido, no se sabe dónde está. Y esas situaciones hay que manejarlas bajo el hecho de que esto es una red internacional criminal que se aboca a tener este tipo de traslados irregulares, de traslados totalmente ilegales para irrumpir, y esto lo digo con suma responsabilidad, que todo aquel que se preste para hacer este tipo de travesía irrumpe a la soberanía de los países. Y eso a la larga va a constituirse en un problema de seguridad de Estado. Quizás ahora mismo no sea un tema que se profundice porque no hay una cantidad que visibilice la situación como algo contundente o real. Puede ser manejado de forma especulativa o de casos aislados. Sin embargo, cada vez es más recurrente el que tú escuches que hay desaparecidos en alta mar. Y esos son migrantes que hacen travesías irregulares pensando que pueden tener mejores condiciones de vida. Ahora, Karina, finalmente vienen de una reunión muy importante de carácter internacional para tratar el tema de derechos humanos, precisamente por la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el pasado fin de semana. Eh, ¿Cuáles son los aspectos más
más básicos en los que coincidieron los que estaban en las exposiciones y los que estaban en este evento internacional? Excelente tu pregunta, Alan. Las diversas organizaciones que participaron en el evento, todas o la mayoría, porque no puedo decir todas, porque había presente una representación importante del Estado Dominicano en la figura de la coordinadora nacional de la Oficina de Asistencia Pública, de Defensa Pública de este país, eh, y ella expresó cosas realmente importantes. La humanización del sistema penitenciario ha alcanzado un nivel eh, que marca precedente en el cambio de mentalidad y servicio a lo que es la transición y el cambio para la mejor reinserción de las personas que bajo la ejecución de la pena están en pleno proceso de reclusión humanizada. Y República Dominicana está dando grandes avances en ese sentido. También estaba presente con nosotros la doctora Demil Ramírez, perteneciente a la West Caribbean, y ella tiene especiales planes de asesoramiento para el empoderamiento de las mujeres migrantes en planes socioeconómicos de apoyo para emprendimientos y formación, porque hay que manejarse sobre la base de estructuras que ya existen, pero que se utilizaban exclusivamente para las mujeres migrantes haitianas. Ahora, Dios mediante, en el 2024 va a haber una apertura para las mujeres migrantes venezolanas obtener ese tipo de capacitaciones, adiestramiento y otorgamientos de capital semilla para el emprendimiento. Igualmente, esa reunión que reunió 8 personas de la red PACUR, muchas de ellas de la red Colibrí, de la red del poder femenino de las lideresas que estamos en Latinoamérica y el Caribe y que pertenecemos a la Federación PACUR, pues pudieron expresar desde su punto de vista y desde sus vivencias y aportaciones, cada una de ellas pudo expresar las realidades de los distintos países. Estaban representados 8 países, como Paraguay, que ha tenido una excelente recepción de la migración venezolana. También estaba presente Perú, donde sí se marcó una línea muy firme sobre criterios de xenofobia y abusos de derechos humanos para la migración venezolana, que inclusive yo tuve a bien decir un comentario y decir que yo prefiero creer como defensora que son casos aislados, porque en la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos está un hecho común, y es que los estados buscan reivindicar cuando hay fallas funcionariales, cuando hay fallas humanas que dentro del sistema hacen posible que exista de forma errática y contundentemente una violación o una vulneración de derechos. Entonces yo prefiero creer que son casos aislados, que no estamos frente al fenómeno de la venezolanización, que alguna vez lo tratamos por este mismo medio y que se agudiza. Sin embargo, los medios comunicacionales pueden plasmar situaciones donde hay un rechazo y donde incluso se impera un toque de queda para la salida de los migrantes venezolanos de ciertos espacios del Perú, y esperemos que esto no sea una situación que se masifique, sino que se controle. Somos respetuosos de la soberanía de los estados, de las políticas migratorias. Somos respetuosos de todo eso, pero por supuesto que nos abocamos a defender lo que nos duele. Y lo que nos duele son todos, todas y todes, porque toda persona humana tiene derechos, toda persona humana tiene deberes. Nosotros estamos en una posición donde somos vigilantes
y también somos propicios para poder difundir, enseñar, capacitar y compartir el hecho de que debemos como migrantes tener acceso no solamente a integración social, sino también a que nos miren con una solidaridad internacional, porque es momento de tener reciprocidad. Nosotros como país, nosotros como ciudadanos, abrazamos migraciones en el realmente es una situación que no es que estemos haciendo un cobro o estemos exigiendo, pero sí que miren que hay una migración que está en la posibilidad de brindar lo mejor de ella y que la mayoría sumamos, la mayoría somos personas que con la nobleza del venezolano, independientemente del estatus, si es un venezolano de a pie, si es un venezolano capacitado, si es un venezolano profesional, hay situaciones de valores que nos llevan a tener la humildad para comenzar desde la experiencia en un proceso transicional migratorio que nos permita un espacio de nueva vida para la seguridad de nuestra familia en los espacios y territorios donde estemos y también para poder mantener y sostener a los que quedaron atrás, a nuestras familias en territorio venezolano. Entonces, estas 8 personas pertenecientes a PACUR estuvieron y están en Colombia, Paraguay, Perú, los Países Bajos, Estados Unidos, que es donde está el doctor José Antonio Oropesa, presidente de la federación. Igualmente, nosotras que estamos aquí en República Dominicana a nivel de Apromiver y Cluster America Foundation, que pertenecemos y consolidamos el trabajo para la federación. Y tuvimos el abrazo de estas 2 damas dominicanas. Hubo la ausencia del doctor Roberto Quiroz, quien es el primer suplente del defensor del pueblo por una situación de enfermedad. Está padeciendo actualmente bronconeumonía y no pudo hacer el esfuerzo porque en esas condiciones físicas no podía hacer el conversatorio. Sin embargo, eso nos da muestra de cómo el Estado Dominicano tiene para este tipo de iniciativas, tiene toda la buena voluntad de integrarse y de poder participar en mesas. Quiero decirte además que he tenido la oportunidad de integrar y de ser co-constructora de la plataforma de derechos humanos para Save the Children. Igualmente participamos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana. Fuimos participantes de la consulta. Estuvimos allí codo a codo con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y con cada uno de los ministerios que acudieron al llamado, con las autoridades garantes de este país, y hemos hecho un trabajo que es innegable. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí. Karina San Luis de Rincón, desde República Dominicana. Ella es venezolana, Karina Rincón, abogada. Alan, Karina Rincón. Ella es venezolana y, como siempre, preocupada por el tema de los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un abrazo fraternal desde República Dominicana para ti, tu equipo, y nuevamente te expreso la gratitud por estos espacios. Esperemos que la venezolanidad en positivo tenga siempre a bien en Venezuela, siempre Venezuela, el poder expresarnos y poder compartir las nuevas buenas. Un abrazo, Alan, gracias, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Bueno, vamos.